Habla, Señor, tu siervo escucha. Comenzamos hoy la segunda semana del tiempo de Adviento, y hoy la palabra del Señor nos coloca la figura de Juan el Bautista, escuchando el Evangelio de Mateo en el capítulo 3, los versículos 1 a 12. Los invito a escuchar el Evangelio y a pedirle al Señor que nos enseñe el camino de preparación en este tiempo. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo: Arrepiéntanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba, cuando dijo: Una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: Raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su conversión, y no se hagan ilusiones, pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes se han arrepentido. Pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la asistencia del Espíritu Santo, para que sea Él quien guíe la meditación de la palabra que hemos escuchado. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En este segundo domingo del tiempo de Adviento, la liturgia de la palabra nos coloca el Evangelio de Mateo en el capítulo 3, los versículos 1 a 12. Recordemos que el Evangelio del domingo anterior, el domingo pasado, el primer domingo del tiempo de Adviento, Jesús mismo nos había anunciado su segunda venida gloriosa, un acontecimiento inesperado para el cual solo algunos estaban conscientes y preparados. El Evangelio de hoy coloca su mirada sobre la primera venida de Jesús hecho carne, en la sencillez y humildad de un niño. La primera venida de Jesús había sido preparada por los profetas, y en particular por Juan el Bautista, el precursor del Señor, quien predicó la venida inminente del Señor y cómo es la actitud para esperarlo. Los invito a reflexionar en 3 momentos el Evangelio de este día. Un primer momento, la invitación de Juan el Bautista.
El texto comienza diciéndonos: por aquellos días Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando. Juan el Bautista era un hombre justo que predicaba la práctica de la virtud, invitando a la comunidad a vivir con justicia y en verdad hacia Dios, para así poder recibir el bautismo. Un bautismo de conversión, de cambio de vida. Juan es el último de los profetas, del cual Malaquías había predicho que el profeta Elías iba a venir en los tiempos definitivos para preparar al pueblo para el encuentro con Dios, Salvador y Juez. Juan Bautista se hizo presente como predicador en el desierto de Judea, en las tierras en torno al río Jordán. Como Elías, Juan Bautista llama al pueblo a la conversión, a volver al Señor antes de su día, antes de que Él venga diciendo: conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Este conviértanse es la invitación de Dios mismo por medio de Juan Bautista, quien le presta su voz a Dios. Es la invitación para volver a los caminos de Dios, porque Dios está a punto de intervenir, de venir en medio de su pueblo. Es la invitación a un cambio en la manera de pensar y de actuar en la propia vida. Y solo mediante esta apertura de la mente y del corazón es como se puede acoger al Señor que viene. Posiblemente en estos tiempos nos estemos preparando no para recibir a Jesús, sino para recibir regalos, detalles, para recibir tal vez un tiempo de descanso, para recibir el año nuevo. Y esto impulsado por esta serie de materialismo, por el afán de comprar y tener cosas que al final solo nos prepara para un consumismo donde podemos vivir Navidad sin la persona de Jesús. Y no es que esté mal dedicar tiempo para compartir y dar detalles. Lo que está mal es el pensar que Navidad será un tiempo solo para complacer nuestros deseos de todo tipo, y que este tiempo que nos falta es solo un tiempo para prepararnos materialmente, olvidándonos de preparar el corazón mediante la oración, la escucha de la palabra, la vivencia de los sacramentos. Adviento es un tiempo de preparación para no vivir de cualquier manera la venida de Jesús. Un segundo momento. Adviento, tiempo de preparación para la venida de Jesús. Mateo nos habla de Juan Bautista y distingue tres rasgos externos que tiene el profeta Elías. El primero, el vestido de pelo de camello, que es un vestido puro, porque no había sido tocado por ninguna mano, es decir, nadie se lo confeccionó. Y además, el más adecuado para las temperaturas extremas del desierto. El segundo rasgo es el cinturón de cuero. Y el tercer rasgo es el alimento ascético proporcionado por los frutos del desierto, los saltamontes y la miel silvestre que consumía Juan. Se trata de alimentos que se ajustaban a las reglas judías acerca de la pureza. Por lo tanto, estos rasgos externos permiten ver que Juan Bautista es el nuevo Elías, porque él lleva un estilo de vida reducido a lo esencial. Es decir, que Juan Bautista desea con su vida dar a conocer a Dios mediante su predicación y su estilo de vida. Juan Bautista no busca fama, no busca el reconocimiento personal, no busca ser reconocido él mismo, sino que desea que sea Dios el único en ser reconocido. Todo en Juan apunta hacia el que viene, hacia la persona de Jesús, el único que hace creíble la existencia, aquel que le da sentido a la misma vida. En este tiempo, donde se busca la fama y el reconocimiento personal por lo que se hace, por lo que nosotros hacemos, debemos preguntarnos si con nuestros actos estamos mostrando a Jesús en nuestra vida,
o buscamos otro tipo de interés. En estos tiempos, en el que el consumismo y la inmediatez están por doquier, ¿qué deseamos mostrar con nuestra fe? ¿Será tal vez otra Navidad que viviremos donde la vida sigue igual, sin un deseo de volver el corazón hacia el camino de Dios? Recordemos que el tiempo de Adviento es sobre todo el tiempo de preparación para la venida de Jesús, y por tanto debemos preguntarnos si lo estamos haciendo o no. Un tercer momento: tomarse en serio este tiempo de conversión. La predicación de Juan Bautista tiene un notable éxito, puesto que mucha gente lo escuchó y volvió su vida al Señor, y por eso el texto nos dice: acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Esto nos da a entender que esta gente se hace responsable ante Dios del mal que han hecho. Toman conciencia, se arrepienten y enseguida, con una acción bien decidida y muy expresiva, son sumergidos por Juan en las aguas del Jordán, dando testimonio de su purificación y de su cambio de vida. Pero también nos dice el Evangelio que hay otros que no se toman en serio el llamado de Juan Bautista. Y nos dice: al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hay quienes no se revisan a sí mismos, porque se creen santos, porque consideran que todo lo que están haciendo lo están haciendo bien, porque creen que su relación con Dios y con la comunidad, con los hermanos, es perfecta. Este tipo de personas que en realidad no se convierten, así reciban el agua del bautismo, son gente que reza, que cumple las prácticas devocionales, pero que no cambian su vida ni su manera de pensar y actuar. Podemos caer en esta misma realidad, de recibir los sacramentos, de orar con fervor todos los días, de acudir a la Eucaristía, pero con nuestro corazón lejos de Dios y de los hermanos, encerrados en nosotros mismos, buscando solo satisfacer nuestros propios intereses, olvidándonos de Dios y de los hermanos, de los que nos rodean. Podemos mostrarnos tan orantes y santos ante los demás, pero por dentro estamos tan alejados de Dios, y como dice Juan Bautista, ser como ese grupo de víboras, es decir, como aquella serpiente que a pesar de su peligrosidad, era vista como un animal cobarde que a menos que se sintiera atacada, normalmente huía. Huía cuando sentía pasos de un animal más grande que ella. Por lo tanto, era imagen de la persona que huía, del que le saca el cuerpo al compromiso con Dios, y siempre busca alguna excusa para posponer el volver al Señor, pensando que nada va a suceder, o que no haya nada que corregir en su vida. El Evangelio de este segundo domingo de Adviento nos invita, por tanto, a, como Juan Bautista lo decía, a preparar el camino para la venida de Jesús nuestro Salvador. Una preparación que consiste en reconocer en nuestra vida aquello que está mal y a enmendarlo mientras tenemos el tiempo suficiente. A preparar nuestra vida para la llegada de Jesús, una preparación que implica un cambio en nuestra manera de pensar y de actuar, reconociendo lo que en verdad es esencial para nuestra vida. Y finalmente, a reconocer que este tiempo de Adviento es un tiempo de conversión. La conversión que es una gracia que el mismo Dios nos da, pero que requiere de nuestra disposición, de nuestro compromiso, de un tomarnos en serio el llamado que Dios nos hace. Pero ante todo, de que este camino de preparación debemos hacerlo unidos a Jesús, porque no hay cambio de vida sin Él, y por ende no hay Navidad
sin Jesús. En este segundo domingo del tiempo de Adviento, encendemos nuestra segunda velita, nuestro segundo cirio de la corona de Adviento, que es signo de nuestra preparación para la llegada de Jesús. La palabra nos ha invitado a preparar el camino y a dejar que Cristo sea quien transforme, ilumine y guíe nuestra vida, la vida de nuestros seres queridos, la vida de nuestras comunidades. Encendamos con fe esta segunda velita con la siguiente oración. Señor Jesús, que con tu palabra iluminas nuestras tinieblas, enciende en nosotros esta luz de conversión. Que sepamos, Señor, durante este tiempo de Adviento, abrir nuestro corazón al llamado que tú nos haces de vivir según tu voluntad. Ilumina, Señor, con la luz de tu palabra nuestra vida, para reconocer en ella aquello que debemos corregir y enmendar. Prepara, Señor, nuestra vida para esperar tu llegada, con un corazón humilde y sencillo, que es capaz de reconocerte presente en medio de nosotros. Amén. Y que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un bendecido día del Señor.